Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alma Burciaga y en esta ocasión les voy a hablar de un tema que está relacionado con la cápsula que había grabado anteriormente, que tiene que ver con los micromachismos que no son tan micro como ya habíamos mencionado. Y también es un tema que se relaciona con terminologías que se están utilizando recientemente y que a veces no sabemos bien qué es lo que se quiere decir o qué tipo de conductas quieren nombrar. En esta ocasión voy a referirme al llamado mansplaining en inglés o los macho explicadores, como algunas personas le han puesto en español, o como lo refiere Rebecca Solnit, que es como la autora o quien derivó esta terminología, el llamado de los hombres me explican cosas, tal y como lo puso ella en un ensayo que escribió y que dio pie a todo este desarrollo que yo les voy a explicar un poquito de dónde viene, a qué se debe y sobre todo cuáles son sus consecuencias y por qué es tan necesario que hablemos de los macho explicadores. Antes de esto, agradezco de nueva cuenta a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca por la invitación a realizar esta serie de cápsulas. Y bueno, sin más, vamos con la explicación. Yo creo que a todas las mujeres que trabajamos, por ejemplo, en áreas de la política pública, que hemos sido parte del servicio público, que hemos tenido puestos de toma de decisiones, o en general yo creo, me atrevería a decir que todas las mujeres alguna vez en la vida lo hemos vivido. Hemos sufrido estos episodios donde muchos hombres infieren que saben más que nosotros por el simple hecho de que son hombres. Me refiero a, por ejemplo, han pasado muchos casos desafortunados de algunos foros donde se habla de temas de mujeres o, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con nuestro cuerpo, del embarazo, de la lactancia, etcétera, y no hay ni una sola mujer ahí. Y a veces se puede pensar que son omisiones que son, pues que no se hacen con mala intención, pero al final de cuentas, este tipo de situaciones refleja lo que Rebecca Solnit llama los macho explicadores. ¿Y qué son los macho explicadores y por qué se relacionan con estos micromachismos que ya habíamos hablado en una videocápsula anterior? Se relacionan con los micromachismos porque son estas manifestaciones del machismo en nuestra vida cotidiana que, como bien habíamos hablado, si no implican directamente un golpe o una lesión física, sí implican una especie de maltrato psicológico y sobre todo lo que quieren demostrar son estas desigualdades del poder y la existencia con todo y que estamos en pleno 2020, en 2020, la existencia de estos roles, de estos estereotipos, de estas creencias tradicionales de que al final de cuentas quienes tienen la validez del uso de la voz pública son los hombres y que como muchas veces se ha dicho, las mujeres sí podemos chismear, pero no podemos o no somos dignas de opinar en otros temas que merezcan un lugar de mayor seriedad en nuestras sociedades patriarcales. Y este hecho fue lo que llevó a Rebecca Solnit precisamente al escribir este ensayo que se llama Los hombres me explican cosas. Y bueno, básicamente la historia de Rebecca Solnit es que ella había escrito ya varios libros y ella coincide en una cena en Estados Unidos con una persona, un hombre, que además aprovecha y se pone a hablar de que había un libro buenísimo que él no había leído, que nada más había leído las reseñas o rápidamente por internet había leído alguna mención, y él se pone a hablar con una seguridad sobre este libro, ignorando que la autora de ese libro era precisamente la persona con la que estaba hablando. Rebeca le trata de decir de alguna forma que ese es su libro, finalmente se lo logra decir. Y cuando este hombre se da cuenta que está frente a la autora del libro, en lugar de disculparse, en lugar de darle el espacio para que ella opine de su propio libro, porque nadie más va a conocer su propio libro que ella, la persona, este hombre, sigue hablando con esa seguridad de omitir y sobre todo de inferir que él tiene algo mejor que decir que lo que la misma autora tiene que decir
sobre su propia obra. Y entonces Rebecca Solnit, a raíz de este evento, decide escribir un ensayo porque ya le habían pasado en varias ocasiones este tipo de situaciones, que ella quisiera opinar algo y entonces fuera otro hombre el que opinara sobre lo mismo o que dijera lo mismo que ella había dicho, pero que se le reconociera a él y no se le reconociera a ella por emitir esta opinión. Y lo que dice Rebecca Solnit, que describe esta cuestión de los macho explicadores o los hombres que explican cosas, ella busca referirse a este tono pedagógico que tienen en muchas ocasiones muchos hombres para explicarnos a las mujeres sobre temas en los cuales nosotras somos las especialistas. ¿Y qué es el tono pedagógico? Yo te voy a enseñar cómo tú debes de pensar, yo te voy a enseñar en cómo tú te debes de dirigir. Y ella hace una comparación que a mí me parece muy adecuada porque dice, así como el acoso sexual en los espacios públicos, que es una manifestación de la violencia contra las mujeres y las niñas, que está súper normalizada y que muchas personas dicen no es para tanto, pero al final de cuentas este acoso sexual en los espacios públicos nos va excluyendo de los espacios públicos y se traduce en una violencia simbólica que busca decirnos que ese no es nuestro lugar, que nuestro lugar no está en las calles, no está en los espacios públicos. De esa misma manera, los machoexplicadores precisamente lo que buscan es hacer patente una desigualdad del poder y hacernos ver que nuestros lugares no están en los espacios de interlocución, que nuestros lugares no corresponden en estos espacios donde nosotras podamos ser líderes de opinión, sino que a nosotros lo que nos corresponde es oír y obedecer, no emitir opiniones. Entonces, básicamente, hablar de machoexplicadores o los hombres que explican cosas quiere decir cuando nos encontramos en una situación donde un hombre explica cosas sin que se le haya pedido, sin que se le haya solicitado. Y además lo explican en un tono hacia las mujeres, porque va dirigido a las mujeres, en un tono, como decía yo anteriormente, que es pedagógico, es decir, como si nosotras no tuviéramos la capacidad mental o la capacidad de comprender o de expresar, y sobre todo cuando los hombres opinan como especialistas en cosas que ellos ni siquiera viven, y entonces aseguran y aseveran cosas sin siquiera consultarnos, preguntarnos o sin siquiera decir, oye, ¿por qué no en este espacio, si somos todos hombres y estamos hablando de un tema donde sin duda alguna una mujer tiene mucho mayor conocimiento, ¿por qué no les damos este espacio? Porque también se relaciona con el hecho de que nosotras como mujeres hemos sido educadas para no incomodar. Entonces nosotras siempre buscamos esto de, no, ¿sabes qué? Mejor no voy a expresar esta opinión porque no vaya a ser que alguien se incomode, o mejor voy a quedarme callada porque aunque yo ya haya dicho eso, o aunque él me haya copiado mi idea, o aunque yo sea el especialista en este tema, mejor no digo nada porque no quiero problemas. Y precisamente es lo que se busca con esta cuestión de los machoexplicadores, se busca guardar esta distancia, esta desigualdad que existen entre las mujeres y los hombres, y sobre todo es esta cuestión de tratar de mantener este silencio y también que se vea y que las mujeres más jóvenes, porque también va muy dirigido hacia las mujeres jóvenes que son las que están tomando literal el uso de la palabra para decirles, un momentito, tú vas a hablar hasta que yo te indique que tú tienes que hablar. Y también puede suceder, por ejemplo, cuando estamos en un foro compartiéndolo con un hombre y el que toma el uso de la palabra es el hombre y al que se le da la preferencia en el uso de la palabra es a un hombre. Y de nueva cuenta tiene que ver con esta existencia de una sociedad patriarcal donde lo que se valora es precisamente la voz de los hombres sobre lo que nosotras como mujeres podamos llegar a decir. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues nos lleva a pensar al final de cuentas, como ya decía yo anteriormente y como bien lo señala Rebecca Solnit, a pensar que igual y no estamos haciendo lo correcto al expresar nuestra opinión, o que igual y necesitamos la validación de un compañero hombre para poder hablar. Y esto es muy grave, porque esto al final de cuentas, como yo decía, tiene que ver con esta creencia que ha existido desde hace muchísimos años
de que las mujeres no tenemos la credibilidad para expresarnos sobre nuestros asuntos. Y este es un tema ya político, de reivindicación política, que hemos luchado las mujeres que vienen antes de nosotras y que estamos abriendo camino precisamente, como dice Rebeca Solnit, la importancia de hablar de los micromachismos y la importancia de hablar de los machoexplicadores o los hombres que explican cosas es precisamente hacer notar que estas conductas no tienen por qué ser válidas, no tienen por qué ser tolerables, y que en la medida en la que podamos irlos identificando y que podamos también llamarle la atención a otros hombres para que se den cuenta y las corrijan, en esa medida vamos a estar abriendo camino para que otras mujeres empiecen a sentirse con esta facilidad, con esta seguridad de expresar una opinión sin miedo. Y por eso es tan necesario que hablemos de estos temas de los machoexplicadores y que identifiquemos estos espacios donde a veces las mujeres pareciera que no existimos. Si somos más de la mitad de la población y tenemos las mismas capacidades, lo justo, lo necesario, lo indispensable para el desarrollo de nuestras sociedades es que tengamos los mismos espacios para la expresión y la misma credibilidad que cualquiera de nuestros compañeros. Así que voy a dejar mi cápsula hasta acá, les mando un saludo. Hasta luego.